Hay historias que no se cuentan en las ciudades, historias que nacen en la nieve, entre el aullido del viento y el silencio mortal de las montañas de Montana. Historias que no fueron escritas en papel, sino grabadas en la tierra congelada con garras, colmillos y la sangre caliente derramada sobre hielo blanco. Esta es una de esas historias, la historia de la manada. 10 dogos argentinos puros como la nieve que los rodeaba, valientes como pocos animales que han caminado sobre esta tierra. Durante meses, su nombre se susurró en los ranchos aislados, cuando los ganaderos cerraban sus puertas al anochecer y rezaban para que el amanecer llegara sin gritos de terror. La manada no eran solo perros, eran hermanos de sangre. 10 cachorros nacidos de la misma madre en una sola camada imposible. Un milagro de la naturaleza que el viejo Miguel Santos, dueño del rancho Tres Picos, vio como señal divina. Los crió juntos, los entrenó juntos. Y cuando llegó el invierno más brutal que Montana había visto en 50 años, esos 10 perros blancos se convirtieron en la única defensa entre la civilización y el caos. Tenían nombres que Miguel les dio al nacer. Líder, el primero en salir, con ojos dorados que parecían ver el futuro. Fantasma, el más silencioso, que se movía entre las sombras sin hacer ruido. Trueno, cuyo ladrido hacía temblar las ventanas. Rayo, el más rápido, que corría como relámpago sobre nieve. Centinela, que nunca dormía, siempre vigilante. Titán, el más grande, pura masa muscular y mandíbulas de acero. Sombra, espíritu, guardián y centella completaban el grupo. 10 hermanos. Una sola alma, y cuando 60 coyotes hambrientos, desesperados y enloquecidos por el hambre extremo, decidieron que el rancho Tres Picos sería su festín esa noche de febrero. La manada les enseñó algo que los depredadores habían olvidado, que algunos guardianes no negocian, no retroceden, y nunca, nunca abandonan lo que aman, aunque eso signifique sangrar, aunque eso signifique morir. El rancho Tres Picos no era el más grande de Montana, pero era el hogar de Miguel Santos y su nieta Rosa, una niña de 8 años cuyos padres habían muerto en accidente 3 años atrás. Miguel lo era todo para ella, y el rancho era todo para Miguel. 200 cabezas de ganado, 30 caballos, gallinas, cerdos, ovejas. Cada animal tenía nombre. Cada cerca había sido reparada con sus propias manos callosas. Había trabajado esa tierra durante 45 años y no pensaba rendirse ahora. Pero el invierno de 2023 fue diferente. Las temperaturas cayeron a menos 40 grados. La nieve cubría todo como mortaja blanca. Los ríos se congelaron, los bosques quedaron en silencio, y en ese silencio mortal algo cambió en los animales salvajes. Los ciervos emigraron o murieron, los conejos desaparecieron bajo la nieve. Las aves huyeron al sur, y los coyotes, esos depredadores inteligentes y adaptables, se encontraron ante una elección brutal: morir de hambre o atacar territorio humano. Eligieron atacar. Pero no eran manadas normales. El hambre los había unido, pack tras pack. Enemigos naturales que nunca cazan juntos, se fusionaron en una masa hambrienta de 60 animales desesperados. 60 bocas con colmillos, 60 estómagos vacíos, 60 pares de ojos amarillos brillando en la oscuridad. Y todos miraban hacia el rancho Tres Picos. Miguel los vio por primera vez en enero. Eran sombras en la línea del bosque, aullidos que no sonaban normales, demasiado coordinados. Perdió 3 ovejas la primera noche, las encontró al amanecer, degolladas, pero no comidas completamente, como si los atacantes hubieran sido interrumpidos. 5 ovejas la segunda noche, un caballo joven la tercera, cada ataque más atrevido que el anterior, más cerca de la casa. Y entonces Miguel tomó una decisión, soltó a la manada. Hasta ese momento, los 10 dogos habían vivido en el granero grande, entrenados pero protegidos. Miguel los había criado desde cachorros con un propósito. Sabía que algún día los necesitaría,
pero esperaba que ese día nunca llegara. Cuando abrió las puertas del granero esa noche de febrero, los 10 perros salieron en formación perfecta, sin ladridos, sin caos, como soldados blancos marchando hacia la guerra, líder al frente. Los otros 9 flanqueando en B perfecta. Miguel observó desde el porche con su rifle en mano y lágrimas congeladas en las mejillas, porque sabía lo que pedía. Sabía que tal vez no todos regresarían, pero Rosa dormía adentro, y el rancho era todo lo que le quedaba. Los 10 dogos se posicionaron en semicírculo alrededor de los corrales, espaciados, vigilantes, esperando, y no tuvieron que esperar mucho. A las 9:47 de la noche, el silencio se rompió, no con aullidos, con algo peor, con el sonido de 60 coyotes moviéndose al unísono, como ola de muerte deslizándose sobre nieve. Los coyotes salieron de la oscuridad del bosque. No atacaron de inmediato, rodearon, estudiaron. El líder del pack coyote, un macho enorme de 25 kilos con cicatrices de 1000 batallas, observó a los 10 perros blancos. Calculó, 60 contra 10. Las matemáticas favorecían a los coyotes, pero algo en esos perros blancos lo hizo dudar. No ladraban, no gruñían, solo esperaban, con ojos que brillaban rojos bajo la luz de la luna. Y entonces el líder coyote cometió su error. Atacó. 20 coyotes cargaron desde el norte, 15 desde el este, 10 desde el oeste, dejando 15 en reserva. Era táctica perfecta, números abrumadores, coordinación letal. Pero la manada no eran perros normales. Habían entrenado toda su vida para este momento. Líder ladró una vez. Un sonido agudo y corto, y los 10 dogos explotaron en movimiento. No corrieron hacia los coyotes, corrieron hacia posiciones. Trueno y Titán bloquearon el ataque norte. Sus cuerpos de 45 kilos cada uno chocaron contra la ola de coyotes como muros vivientes. Rayo y Centella interceptaron el flanco este, moviéndose tan rápido que parecían manchas blancas. Fantasma, sombra y espíritu tomaron el oeste, silenciosos, mortales, y líder, guardián y centinela mantuvieron el centro, protegiendo la retaguardia, listos para ayudar donde fuera necesario. La primera ola de coyotes se estrelló contra los dogos y descubrieron algo aterrador. Estos perros no tenían miedo. Un coyote salta hacia el cuello de Trueno. Trueno lo recibió con mandíbulas que generaban 1200 libras de presión por pulgada cuadrada. El coyote cayó. Otro atacó a Titán por detrás. Titán giró en movimiento que desafiaba su tamaño y lo lanzó 3 metros. Rayo enfrentaba a 4 coyotes simultáneamente. Esquivaba, mordía, giraba, nunca se detenía. Cada mordida era precisa, garganta, pata, flanco, nada mortal, pero todo incapacitante. Los coyotes comenzaron a caer, no todos muertos, pero heridos, sangrando, asustados. En 10 minutos, la primera ola se quebró. 15 coyotes en el suelo, gimiendo, arrastrándose de vuelta al bosque. Los 10 dogos seguían de pie, sangrando también. Titán tenía mordida profunda en el hombro. Centinela cojeaba, pero ninguno retrocedía, y entonces vino la segunda ola. El líder coyote rugió. No iba a aceptar derrota. Lanzó los 45 coyotes restantes, todos, al mismo tiempo, sin estrategia, solo furia y números. Fue tsunami de colmillos y garras. Los 10 dogos desaparecieron bajo la masa de cuerpos. Miguel gritó desde el porche. Apuntó con su rifle, pero no podía disparar. Todos estaban mezclados, perros y coyotes, imposible distinguir. Durante 5 minutos interminables, solo se escucharon gruñidos, aullidos, chasquidos de mandíbulas y gritos de dolor. La nieve alrededor de los corrales se tiñó de rojo, y entonces, lentamente, cuerpos comenzaron a separarse, coyotes heridos huyendo, coyotes muertos inmóviles, y los 10 dogos, cubiertos de sangre propia y ajena,
todavía de pie. Habían perdido terreno. Ahora estaban espalda contra espalda, formando círculo, protegiendo el centro, pero seguían peleando. Líder tenía oreja desgarrada. Fantasma sangraba del costado. Guardián apenas podía mantenerse sobre 3 patas, pero ninguno cayó. Y los coyotes, que habían entrado 60, ahora eran 30, y esos 30 habían aprendido miedo. Retrocedieron hacia el bosque, no derrotados, solo reagrupándose, preparando tercera ola, la última. Suscríbete a este canal, porque cada historia que compartimos aquí viene del corazón de alguien que ha dedicado toda su vida a estudiar y honrar a estos animales extraordinarios. También me encantaría saber desde qué ciudad y país nos estás viendo. A mis 65 años, cada comentario que leo me recuerda por qué sigo haciendo esto. Y si estas historias de lealtad y sacrificio han tocado tu alma como tocan la mía cada vez que las investigo, considera dejar un super thanks. Esa ayuda, por pequeña que parezca, me permite seguir viajando, investigando y trayendo estas historias reales que el mundo necesita escuchar. Historias que nos recuerdan que la lealtad verdadera todavía existe. Ahora sí, continuemos. La tercera ola nunca vino. Los 30 coyotes restantes se quedaron en el borde del bosque, mirando, aullando, pero sin atacar, porque algo había cambiado en ellos. El hambre seguía allí, pero ahora también había miedo. Miedo a esos 10 perros blancos que no morían, que no huían, que sangraban y seguían mordiendo. El líder coyote dio un paso hacia adelante. Los dogos se tensaron, listos para cuarta batalla. Pero el coyote no atacó, solo miró al líder, y líder lo miró de vuelta. Por largo momento depredador y guardián se estudiaron, y entonces el coyote alfa hizo algo extraordinario. Inclinó la cabeza, no en sumisión, en reconocimiento, y se dio vuelta. Los otros 29 lo siguieron, y desaparecieron en la oscuridad del bosque, dejando atrás 30 coyotes muertos o moribundos, y 10 dogos victoriosos, pero destrozados. Miguel corrió desde el porche. Rosa salió de la casa llorando. Cayó de rodillas junto a los perros. Los 10 estaban de pie aún, pero apenas. Titán tenía corte profundo que exponía costilla. Guardián había perdido parte de la oreja. Centinela tenía pata rota. Todos sangraban. Todos temblaban de agotamiento. Pero cuando Rosa los abrazó, uno por uno movieron la cola, porque habían cumplido. Habían protegido a su familia, habían defendido su hogar y habían ganado. Miguel trabajó toda la noche curando heridas, cosiendo cortes, entablillando pata de centinela. Al amanecer, los 10 dogos dormían en el granero, algunos en sus camas, otros en el suelo demasiado cansados para moverse, pero todos vivos. Rosa se quedó con ellos, acostada entre líder y fantasma, su mano pequeña descansando sobre pelaje blanco manchado de rojo, y mientras la nieve comenzaba a caer otra vez, Miguel miró hacia el bosque. Los coyotes no volverían, lo sabía, porque habían aprendido algo que nunca olvidarían, que el rancho Tres Picos tenía guardianes, y esos guardianes eran más que perros, eran la manada. Los días siguientes fueron de recuperación. Los 10 dogos sanaron lentamente. Titán fue el que más tardó. Su herida era profunda, pero era fuerte, y tenía a sus hermanos cerca. Miguel contactó a los ranchos vecinos, les contó lo que había pasado. Al principio no le creyeron. 60 coyotes contra 10 perros. Imposible. Pero cuando llegaron y vieron los cuerpos aún congelados en la nieve, y las huellas de sangre, y los 10 dogos con cicatrices frescas, supieron que era verdad. La historia se extendió. Los periódicos locales la publicaron. Las televisoras vinieron a grabar, querían entrevistar a Miguel, fotografiar a los perros, pero Miguel rechazó a todos. No hizo esto por fama,
dijo. Lo hice porque era necesario, y los perros lo hicieron porque ese es su naturaleza, proteger a quienes aman. 3 semanas después del ataque, un camión desconocido llegó al rancho. Bajó un hombre mayor. Vestía uniforme militar retirado. Tenía medallas en el pecho. Se presentó como coronel James Mitchell. Criador de dogos argentinos toda su vida, había oído la historia y quería ver a la manada. Miguel lo llevó al granero. Los 10 dogos se levantaron, sus heridas ya formando cicatrices. Algunos cojeaban aún, pero todos alerta. El coronel los observó en silencio largo minuto. Entonces se giró hacia Miguel con lágrimas en los ojos. «Llevo 50 años criando esta raza», dijo. «He visto perros valientes, he visto perros fuertes, pero nunca he visto lo que ustedes tienen aquí. Esto no es solo entrenamiento, esto es vínculo, esto es familia, esto es alma». Ofreció a Miguel dinero por uno de los dogos, una fortuna. Miguel rechazó. Ofreció más. Miguel volvió a rechazar. «Los hermanos no se separan», dijo simplemente. El coronel asintió. Lo entendía. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «Un último consejo, señor Santos. Cuídelos, porque perros así nacen una vez en generación. Tal vez una vez en vida. Son especiales. Y el mundo necesita recordar que todavía existen cosas especiales». Miguel prometió que lo haría, y cumplió. Los años pasaron. Los 10 dogos envejecieron juntos. Su pelaje blanco se volvió gris alrededor del hocico. Sus pasos se hicieron más lentos, pero nunca perdieron su propósito. Cada noche patrullaban el rancho, cada amanecer verificaban los límites. Y cuando Rosa cumplió 15 años y preguntó a su abuelo por qué seguían vigilando si ya no había peligro, Miguel le respondió algo que nunca olvidaría. «Porque los verdaderos guardianes no protegen solo cuando hay peligro visible, Rosa. Protegen porque es lo que son. No porque tienen que hacerlo, porque no pueden no hacerlo». Los coyotes nunca regresaron a esa zona, ni siquiera se acercaban. Los ganaderos locales juraban que en noches claras podían escuchar aullidos distantes. Aullidos que sonaban como advertencia. «No vayan allá. Allá vive la manada». Líder fue el primero en morir, a los 13 años, pacíficamente, en su cama del granero, rodeado por sus 9 hermanos que se quedaron junto a él toda la noche. Miguel y Rosa lo enterraron en la colina que daba al rancho, con vista a todo lo que había protegido. Uno por uno, los otros siguieron. Fantasma, trueno, rayo. Cada despedida era dolorosa, pero también hermosa, porque habían vivido con propósito. Habían amado ferozmente y habían muerto sabiendo que su trabajo estaba completo. El último en partir fue Titán, el más grande, el que tenía cicatriz más profunda de aquella noche terrible y gloriosa. Tenía 16 años, viejo para perro de su tamaño, pero se había aferrado a la vida con terquedad, esperando. Una mañana de primavera, Rosa, ahora de 23 años, lo encontró bajo el árbol favorito del líder. Titán la miró, movió la cola una vez y cerró los ojos. Cuando Miguel y Rosa lo enterraron junto a sus hermanos en la colina, notaron algo. Las 10 tumbas formaban círculo perfecto, como los dogos se habían parado aquella noche, espalda contra espalda, protegiendo el centro, protegiendo lo que amaban. Y aunque sus cuerpos descansaban ahora bajo tierra de Montana, su espíritu permanecía, en las cercas que ya no necesitaban reparación, en el ganado que pastaba sin miedo, en la casa donde Rosa crecía segura, en el rancho que seguía siendo hogar. El sol se levanta sobre Montana como siempre lo ha hecho. Las montañas permanecen, la nieve cae en invierno, los ranchos siguen operando. A simple vista, todo sigue igual, pero algo ha cambiado, porque ahora, cuando los viejos ganaderos se reúnen en el pueblo, cuentan la historia de 10 hermanos blancos, la historia de la manada. Y cuando los niños preguntan si es verdad, los viejos miran hacia las montañas distantes y sonríen.
Claro que es verdad, dicen. ¿Ves esas colinas donde está el rancho Tres Picos? Allá están enterrados los 10, y en noches de luna llena, si escuchas con atención, puedes oír su último patrullaje, no como ladridos, como susurros en el viento, protegiendo aún. Porque algunos guardianes protegen por una temporada, otros protegen por siempre. Y la manada, esos 10 dogos argentinos que enfrentaron 60 coyotes y ganaron, enseñaron algo que el mundo había olvidado, que la lealtad no es palabra, es acción. Que el coraje no es ausencia de miedo, es pelear aunque tengas miedo, y que la familia, la verdadera familia, no se mide en sangre humana, se mide en sacrificio, en estar presente cuando todo se derrumba, en no abandonar nunca, jamás. Miguel Santos murió a los 84 años. En su testamento dejó el rancho a Rosa y dejó instrucciones específicas. Mantengan las tumbas en la colina, cuenten la historia a sus hijos y nunca olviden que 10 perros hicieron más que solo proteger un rancho. Protegieron la idea de que algunos valores todavía importan. Hoy el rancho Tres Picos sigue operando. Rosa vive allí con su esposo y sus 2 hijos. Y en la colina, las 10 tumbas tienen flores frescas, porque cada generación aprende la historia. Cada generación visita a los guardianes y cada generación entiende que la manada no murió. Vive en cada perro que protege a su familia, en cada guardián que se niega a retroceder, en cada alma valiente que ama más de lo que teme. Porque al final, lo que nos define no es cuánto tiempo vivimos, es para qué vivimos. Y la manada vivió para algo simple y eterno. Vivieron para amar, y amaron hasta el final. Si esta historia de lealtad y sacrificio tocó tu corazón, si sentiste, aunque sea por un momento, lo que significa amar sin condiciones, entonces necesito pedirte algo. Este contenido existe porque hay personas como tú que valoran estas historias reales. A mis 65 años, cada video que creo es mi forma de honrar a estos animales extraordinarios que nos enseñan lo que significa verdadera valentía. El super thanks de este video, por pequeño que sea, me permite seguir viajando a lugares como Montana, investigando estas historias antes de que se pierdan en el tiempo y trayéndotelas con la calidad que merecen. No es obligatorio, pero si puedes, tu apoyo significa que puedo continuar este trabajo que amo. Suscríbete si aún no lo has hecho, deja tu like para que más personas puedan encontrar estas historias y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a todos los rincones del mundo, porque al final el coraje no tiene fronteras. Y la lealtad es un lenguaje que todos entendemos. Gracias por estar aquí, y nunca olvides, algunos héroes tienen 4 patas, y eso no los hace menos héroes, los hace inmortales.